Ok, pues buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se conecten. Mi nombre es Carlos Lozano, soy miembro del grupo de Teología Latinoamericana, Volver al Evangelio, y estoy muy contento porque el día de hoy eh, nos acompaña una gran persona, un expositor, que nos va a compartir sobre la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿verdad? Es decir, cuál es la mejor política para podernos hermanar todas y todos en este mundo, tomando en cuenta el contexto actual de la historia, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues, sin más preámbulo, me gustaría compartirles su semblanza y mientras incluso pueden ir comentando en el chat desde dónde se conectan. Por ejemplo, ya tenemos aquí a Ana, saludos desde Costa Rica, nos comenta. Hay varios aquí también Bien, de México. eh, Está Pepe Ciancas, que está en Perú, en comunidades de vida cristiana. Y bueno, ahí si gustan también comentar, vamos ahí generando interacción. Eh, Déjenme compartirles la semblanza de nuestro expositor. Eh, el maestro Carlos Eduardo Ferré es argentino. Él es abogado y magíster o maestro en doctrina social de la Iglesia. Es militante católico desde su infancia en la Acción Católica Argentina, en la Juventud Universitaria Católica y en distintos movimientos de iglesia. Es militante político desde su juventud en el movimiento peronista. Ocupó distintos cargos hasta ser miembro de la Conducción Nacional. Fue legislador provincial y nacional. Y en la actualidad es presidente de la Asociación Civil Santo Tomás Moro. Es director académico del Instituto Pensamiento Social de la Iglesia, Juan Pablo II, en sus siglas IPSI. Es cofundador y miembro del equipo coordinador de la Red Generación Francisco. Es fundador y coordinador de la Red Laical Latinoamericana, miembro de la Red Latinoamericana del Pensamiento Social de la Iglesia, es decir, la Red LAPSI. Es docente del CEVITEPAL, del CELAM, y tiene publicaciones como El Santo Social, de la editorial Patris Argentina, también Francisco, La Alegría que Brota del Pueblo, de editorial Santa María. Francisco habla de política, desde la editorial Fabro, y Recuerdos de Santa Ana, de la editorial Prosa. Entonces, sin más, le quiero ceder el micrófono a Carlos. Es un gusto tenerte aquí y contentos de escuchar lo que nos quieres compartir sobre Fratelli Tutti desde una mirada política. Adelante, Carlos, y bienvenido. bueno, muchas gracias. Los saludo a todos. Como dijo mi amigo y tocayo Carlos, buenas tardes, buenas noches para mí, porque acá ya son las 8 de la noche, en Argentina. Y me alegro mucho de que los presentes sean de distintos países de nuestra patria latinoamericana. Así que me siento muy cómodo con ustedes y espero que ustedes también conmigo. Eh, Vamos a abordar una encíclica muy importante de Francisco y vamos a hacer un abordaje desde la política para tratar de lograr contestar al título, digamos, de esta reunión. Eh, Francisco produce dos documentos muy importantes en esta cuestión de la política. Y el primero es Laudato Si, que muchos piensan que es una encíclica exclusivamente ambiental, sobre temas ambientales, pero en realidad es mucho más que eso, porque el tratamiento que hace Francisco sobre los temas ambientales conectados con las cuestiones económicas, políticas internacionales, etcétera, hacen que ese documento, Laudato Si, sea un plan estratégico que él ofrece a la humanidad en un momento en que considera, y estamos de acuerdo obviamente, que el mundo vive una crisis civilizatoria
no una crisis política o económica, sino mucho más una crisis civilizatoria. Y redondamente, y sin andar con vueltas, Francisco en un momento determinado dice, bueno, ante la gravedad de todos estos acontecimientos, ¿qué hace falta? Y hace falta hacer una revolución. Hace falta hacer una revolución cultural. Es decir, creo que todo lo que sigue diciendo a continuación tiene que ver específicamente con esa propuesta, que es una propuesta muy profunda, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué significa para Francisco hacer una revolución cultural? Y significa, en primer lugar, hacer un cambio de la mirada. También dice hacer un cambio en el pensamiento. Habla de un cambio del paradigma educativo. Habla de un cambio en el estilo de vida y finalmente habla de un cambio o de una necesidad de una política distinta. ¿Por qué un cambio de mirada? Porque independientemente de lo que nosotros creamos de nosotros mismos, el sistema cultural que nos llevó a esta crisis civilizatoria nos abarca a todos y todos tenemos de alguna manera los anteojos, digamos, que usamos o que no usamos, pero lo usamos para mirar la realidad, con deformaciones que son típicas de este sistema, que criticamos, que queremos cambiar, pero que al mismo tiempo incorporamos, desgraciadamente, en nuestra cultura muchos elementos de eso. Y cuando miramos, muchas veces nuestra mirada está imbuida de esos elementos que decimos que no queremos, pero que en realidad tenemos adentro, porque desgraciadamente este sistema, digamos, ha logrado construir una cultura. Concretamente, el capitalismo empezó siendo un sistema de producción, luego pasó a ser un sistema económico y después terminó siendo una cultura. Y por lo menos en Occidente, y no sé, y bastante más que en Occidente, esa cultura es la que nos abarca a todos y esa es la cultura que nos puso en esta crisis civilizatoria. Entonces, eh, si miramos distinto, si tenemos la posibilidad de revisar lo que miramos y volverlos a mirar con realismo y despojado de ideologías, que todos tenemos alguna ideología, o sea, miramos la realidad tal cual es, discerniendo la realidad, posiblemente podamos construir un pensamiento distinto. Y no un pensamiento que sea solamente una forma de encontrar parches, encontrar formas de aminorar la situación o de, eh, en fin, no, hace falta realmente un pensamiento distinto, porque esta cultura también trabajó sobre nuestro pensamiento y no solamente hizo que digamos, las comunidades se rompieran, los hombres adquirieran hábitos individualistas, sino que en la ciencia misma, en el conocimiento mismo, esta fragmentación ha logrado una fragmentación del conocimiento de tal magnitud que realmente es necesario volver a unir los pedazos, digamos, de esta forma de pensamiento y tener un pensamiento de otra manera, donde Francisco lo dice con esas palabras tan simples, ¿no? Donde todo tiene que ver con todo, que es exactamente lo que generalmente no hacemos, ¿no es cierto? Bien, eh, entonces habla de un nuevo sistema educativo, una forma distinta de educar, habla de un estilo de vida distinto. ¿Mm? Bien. Y entonces también una política distinta. Bien. El segundo documento, Fratelli Tutti, enfoca, desde mi punto de vista, directamente, diríamos en términos políticos, sería la propuesta estratégica, Laudato Si, la propuesta táctica, eh,
Fratelli Tutti. ¿Por qué? Porque nos da las herramientas, nos da los caminos, los métodos para lograr transformar esa política en una política nueva. Y ahí lo va a ir desarrollando durante todo el transcurso de ese documento, pero fundamentalmente en el capítulo quinto, que es en el que habla de la buena política. ¿Mm? Bien, la primera cuestión que Francisco propone para la buena política es fundamentalmente la construcción de comunidad. Y acá, digamos, es interesante porque yo no sé si mis interlocutores en este momento se han dedicado a la política, como lo he hecho yo, o no, o han sido, en fin, han tenido mayor o menor vinculación con el mundo de la política. Pero en realidad, Francisco acá lo que está proponiendo es un método para todos los hombres que habitan el planeta, no solamente para aquellos que denominamos la clase política o los militantes o los hombres que hacen política, no. Le está hablando al conjunto de la humanidad y dice, miren, tenemos que hacer una nueva política y esa política tiene como eje fundamental la construcción de comunidad. ¿Por qué la construcción de comunidad? Porque construir comunidad hoy en el siglo XXI es un acto revolucionario. ¿Por qué? Porque el sistema que nos gobierna, que nos acosa, que nos excluye, que nos embreta, digamos, en esta civilización a la que no queremos, justamente ha construido exactamente lo contrario. Ha fragmentado la sociedad, la comunidad, ha fragmentado todo lo que pudo, todo lo organizado fue fragmentado. Y una vez lograda esa fragmentación, el hombre solo, ante el poder enorme, digamos, que despliega concentrado poder económico, concentrado poder político, pierde todas sus habilidades, todas sus capacidades de decisión. Entonces, un primer trabajo, digamos, que hay que hacer para tener una buena política es reconstruir las comunidades, construir comunidad. Ese es ese es el camino, digamos, que está proponiendo Francisco, porque se trata de que el tejido sano, que es la construcción de comunidad, empiece a crecer sobre el tejido enfermo, que es el individualismo, digamos, y es la insolidaridad que se ha proclamado como los nuevos valores de esta época. Y acá hablo de un tema que es fundamental porque es, digamos, la esencia de la construcción de la comunidad, que es el ejercicio de la solidaridad. No ya como una acción individual, no ya como una acción casual o vinculada a un evento, en fin, trágico y entonces movió mi corazón y por eso trato de ser solidario, sino la solidaridad casi como la respiración de la formación del tejido comunitario. No se puede hacer de otra manera. Dice Francisco que la solidaridad como instrumento principal de la política, dice, es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Apropiación de la vida, eso es la solidaridad, de parte de todos, frente a la apropiación de los bienes por parte de algunos. Bien, eh, es decir, que el primer tramo, digamos, y esto después, bueno, lo va a reforzar porque a continuación se dedica a hablar de lo que significa el pueblo. El pueblo es un concepto, digamos, polisémico, o sea, uno dice la palabra pueblo y todos tienen derecho a entender distintas cosas porque en definitiva, de alguna manera esto ha ocurrido, que se entienden distintas cosas cuando se dice la palabra pueblo.
él justamente en esta encíclica hace aclaraciones muy importantes sobre el tema y distingue lo que es y lo que no es. Pero lo que va a decir Francisco a través de todo este documento es que el sujeto de la transformación, que siempre, digamos, cuando se habla de las transformaciones sociales, cuando se habla de las revoluciones, cuando se habla de las utopías y qué sé yo, siempre se preguntan, bueno, pero ¿quién es el sujeto de la transformación? ¿Quién es el sujeto? Y muchas veces, bueno, algunos piensan que el sujeto son, en fin, las élites intelectuales, otros piensan que son los que tienen dinero, otros piensan que son los sabios otros piensan que son los tecnócratas, por ejemplo. Algunos piensan que ni siquiera los seres humanos, porque pueden ser reemplazados, y lo dicen permanentemente en este momento, que pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial. En fin, sobre el tema del sujeto, digamos, de transformación, cada ideología ha determinado quién le parece que es el sujeto de transformación. Bueno, la clase obrera, las vanguardias revolucionarias, las vanguardias militares, en fin. Esto ha sido, digamos, lo que en el mundo de la política y en la historia Bueno, Francisco dice que el sujeto de transformación es el pueblo. Y inmediatamente dice, bueno, pero a ver, ¿qué es el pueblo? Y dice, el pueblo no es ni una categoría lógica, ni una categoría mística. Es decir, no se puede explicar exclusivamente desde la lógica, por ejemplo, lo que diría un sociólogo acerca de la categoría pueblo, por ejemplo, no solamente los sociólogos, un politólogo, en fin. Pero tampoco es una categoría mística como algunos han pretendido. Bueno, el pueblo no se equivoca nunca, el pueblo es todo lo que dice es sensacional, etcétera. Entonces dice, no, el pueblo debe ser comprendido con una categoría mítica, sin ese, no es mística, sino mítica. ¿Por qué? Porque es una construcción colectiva que van haciendo los seres humanos, los hombres, a través de la historia, a través de la cultura, a través de la agregación que van haciendo en una comunidad X, generaciones y generaciones, que creen ser o que quieren ser portadores de un destino común, quieren llevar adelante un ideal, quieren llevar adelante una historia común. Entonces reconocen un pasado y piensan en un futuro y solidariamente cuando actúan de esa manera, sienten que son parte de ese sujeto colectivo que es el pueblo. Entonces, no es la población, que sería, bueno, la cantidad de habitantes que viven en una determinada porción geográfica, no es un lugar en un territorio, no, es un proyecto colectivo. ¿Mm? Eh, de ahí la explicación de que es una categoría mítica. Él lo dice en el punto 158 de Fratelli Tutti, y lo leo porque tal vez sea más claro. Pueblo no es ni una categoría lógica ni mítica, es una categoría ni mística, es una categoría mítica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proyecto largo, difícil, hacia un proyecto común. Es una cosa que se construye, que se hace. Y dice en el 160, la categoría pueblo es abierta. Por eso muchas veces cuando algunos líderes supuestamente en nombre o pueblos que dicen ser xenófobos, bueno,
Cuando un pueblo es xenófobo, no es pueblo. Es decir, ha retrocedido en la construcción de su propia identidad. Porque justamente, dice, la categoría pueblo es una categoría abierta. El pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. No lo hace negándose a sí mismo, cuestionado, ampliado, enriquecido por otros y de ese modo puede evolucionar. De ese modo puede construirse y evolucionar. Y agrega una cosa más, que cada uno es propiamente, es verdaderamente persona cuando pertenece a un pueblo. Es decir, lo personal se conjuga en tanto tiene que ver con una idea colectiva que es la idea de pueblo, con sentirse pueblo, porque pueblo y persona son términos complementarios, correlativos. En definitiva, nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Conseguimos que la comunidad se realice. En esta interacción construimos un pueblo. Y ese pueblo es el que Francisco reconoce como sujeto histórico de transformación. ¿Mm? Entonces, nos propone volver a regenerar el tejido social a partir de construir comunidad, cosa que está, digamos, a mano de cualquiera de nosotros. Nos dice que esa comunidad tiene que construir o reconstruir o ayudar a volver a tener identidad como pueblo, pero habla de una cosa más, que lo dice también en La Alegría del Evangelio y lo vuelve a decir acá en Fratelli Tutti como consejo ya, como consejo sapiencial. Habla de la alegría de ser pueblo. Fíjense qué notable, porque en un mundo donde la alegría es ser parte de alguna élite, parte de un grupo selecto, poder acceder al lugar VIP del salón, ¿no es cierto? Francisco nos dice exactamente lo contrario, dice que esto se puede hacer cuando uno tiene la alegría de ser pueblo. Bien. Eh, de ahí hace una explicación que viene a cuento porque tal vez en los últimos, desde el principio de este siglo, con el avance de lo que se llama las nuevas derechas y esas cosas, se puso de moda el término populista, populismo, populista. Entonces Francisco se dedica a decir, mira, no, no, una cosa es ser popular y otra cosa es ser populista. Son dos términos, dos cosas completamente diferentes. El populista generalmente es aquel político, líder, etcétera, sea de donde sea, que este, se aprovecha de las necesidades del pueblo en función de sus propios intereses. Sean intereses de carácter personal, económico, sean intereses de carácter político, de poder o de ¿cómo es? De dinero, de lo que fuera. Lo que antes, por lo menos en mi niñez y juventud, no se usaba, por lo menos acá en el sur no se usaba la palabra populista, se usaba la palabra demagogia, ¿no es cierto? El demagogo era el que iba a utilizar, porque claro, a ver, digo, de la sabiduría popular, sin ser, digamos, experto en ciencias políticas, todos sabemos que los hombres podemos ser conducidos por nuestras virtudes o por nuestros defectos. Se puede conducir de las dos maneras. Es decir, uno puede llegar a conducir a otro por los defectos, conducirlo. O sea, ¿qué quiero decir en el sentido de conducir?
hacer que el otro haga lo que yo quiero, ¿cierto? Lo puedo hacer, digamos, orientarlo, guiarlo a partir de sus virtudes, pero también lo puedo hacer a partir de sus defectos, o sea, de sus vicios. Yo alimento los vicios de alguien y seguramente, posiblemente me quede con su voluntad. Pero bueno, acá hay una diferencia ética sustancial, digamos. De lo que se trata es de que aquellos que se propongan conducir los procesos históricos estén dotados de una ética que esté a la altura de lo que estamos hablando, es decir, de la solidaridad. Por lo tanto, populista es aquel que utiliza los, digamos, tal vez los defectos, las bajas pasiones, la- 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 las- los intereses mezquinos que hay en toda comunidad, porque somos seres humanos, estamos heridos por el pecado, ¿no? En eso somos todos pecadores, así que no, no. Pero bueno, y nos caben esas cosas, por supuesto que nos caben. Ahora, de lo que se trata es exactamente de lo contrario, de conducir por las virtudes. O sea, proponernos persuadir a partir de las virtudes, y la virtud principal es esta virtud de la práctica de la solidaridad. ¿Mm? Bien. Este, entonces, eh, dice que la exacerbación del uso de este término populista que se aplica rápidamente en muchos contextos ha ido degradando la idea de pueblo, inclusive hasta sacarla del contexto, digamos, de las categorías que se usan para explicar los procesos históricos. Y esto es peligroso, dice Francisco, porque, ojo, dice que la democracia tiene todo que ver con el pueblo, es el gobierno del pueblo. Si sacamos de la categoría pueblo, la apartamos, ¿qué pasa con la democracia? Y bueno, ¿y qué pasa con la democracia? Estamos en problemas con la democracia, ¿no es cierto? Estamos en serios problemas en este momento. No porque no haya elecciones, que mal hay elecciones, etcétera, y bueno, y hay alguna alternancia y esas cosas. Pero la capacidad de decidir no es para todos. La capacidad de decidir es cada vez para menos. Y este es un proceso que se va acentuando. Entonces, no solo hay una concentración brutal del poder económico, sino que hay una concentración brutal del poder político. A ver, los partidos han desaparecido prácticamente, pero no en los países periféricos, en los países centrales también. Si yo les pregunto, por ejemplo, a ver, el presidente de Francia, el señor Macron, ¿de qué partido es? Yo no me acuerdo, sinceramente. Antes uno se acordaba, en Francia estaba este partido, bueno, y fulano de tal es de tal partido. Yo no sé de qué partido es este Macron. A lo mejor es del partido Rothschild o algo por el estilo, ¿no es cierto? Porque claro, empezaron a jugar otros jugadores dentro de la democracia y, y el señor Trump, será del Partido Republicano, ese que conocimos? ¿O será de otro partido? ¿O será que el Partido Republicano dejó de existir o se transformó? ¿Qué sé yo? Digo para no hablar de nuestras realidades locales, que uno puede decir, bueno, claro, las realidades locales de los países periféricos. No, no, no. A ver, en Italia se destruyeron todos los partidos políticos, pero no ahora, ya hace 40, 50 años. ¿Mm? Bueno, pero este proceso que, digamos, vino encadenado, digamos, el proceso de ruptura, digamos, de quiebra de los organismos que tradicionalmente eran organismos de representación, ese proceso de quiebra de los partidos políticos vino también acompañado de un proceso de concentración del poder económico, donde empezaron a actuar otros muy, digamos, a cara descubierta otros intereses, a veces
digamos, de corporaciones conocidas, otras veces menos conocidas, y otras veces del crimen organizado también, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, en muchos lugares eh, son ellos los que determinan los cursos políticos, ¿no es cierto? Bueno, y esto ha producido entonces un proceso de concentración, donde cada vez decide menos gente. Y esto está en contra de la dignidad de la persona humana. Es decir, nosotros como cristianos, en materia social, sabemos que lo primero que tenemos que preguntarnos ante cualquier situación es ¿en qué situación está la dignidad de la persona humana ante esta medida, ante esta resolución? Bien. Eh, entonces, bueno, eh, a- digamos, haber separado lo que es efectivamente del pueblo de lo que es esta deformación que es el populismo, nos ayudará también a discernir, digamos, cuáles son aquellas cosas, digamos, que la comunidad que vamos a intentar reconstruir tiene que tener como valores. Y acá hay un elemento que tal vez te tuve que decir al principio, pero bueno, lo digo ahora porque es fundamental. Eh, cuando, cuando Francisco en Laudato Si habla de, bueno, que la situación en la que vivimos requiere de una revolución cultural, y utiliza la palabra revolución, ¿eh? No es una alegoría, una forma de decir, no, sabe lo que está diciendo. Cuando habla de este proceso que está proponiendo en Fratelli Tutti, dice que hay que recomenzar. O sea, no se trata de arreglar más o menos las cosas, poner alguna, fin, bueno, alguna modificación que mejore, no, siguiendo con este cambio profundo que supone una revolución, con esta conversión, digamos, que supone el término revolución, dice que hay que recomenzar. Pero al mismo tiempo nos dice que, bueno, que todos tenemos la oportunidad de hacerlo, que no es una cosa que corresponda a un sector de la población que son los llamados clase política, los políticos. No, no, no. Es una cosa que, bueno, porque nos pertenece a todos, todos podemos participar o debemos pensar cómo participar de esta cosa que se llama recomenzar. O sea, el sentido del cambio es lo suficientemente profundo como para evitar dar señales de posible recuperación del sistema que está imperando, ¿m? En sus distintas variantes y más allá de, digamos, las diferencias ideológicas que muchas veces se esgrimen. Porque desgraciadamente, tanto aquellos digamos, a ver, creo que lo que hemos estado describiendo hasta ahora como sistema político de este sistema global civilizatorio que está en crisis es el neoliberalismo, ¿no es cierto? Pero cuidado que las vertientes socialistas, cristianas o socialistas más marxistas, ¿no? Tampoco han conseguido modificar sustancialmente esto. Y unos creen en el libre mercado y otros creen en el Estado. Pero el tema es que la participación popular, que es lo que está en juego, está tan lejos en un lado como en otro. Entonces, de lo que se trata es de que recomenzar significaría generar
volver a generar de nuevo un poder popular. Yo interpreto que lo que Francisco se refiere en Fratelli Tutte es a esto. Yo recuerdo haberle dicho a un sacerdote que venía de hacer un doctorado en ciencias políticas en Francia, este, hace unos años, antes de Francisco, de que era necesario, hablando del tema de la participación, ¿no es cierto?, que es uno de los elementos centrales de la doctrina social de la Iglesia, decía, mire, yo creo que hay que recuperar el poder popular. Y me dijo, ay, hijo, dijo, qué cosa tan antigua, descalificándome, obviamente, ¿no? Ay, hacía tiempo que no escuchaba. Digo, sí, ya sé que hace tiempo que no lo escucha, pero porque se ha dejado de lado este tema de que el pueblo tenga poder, digo, de verdad. O sea, de que ejerza el poder de verdad, sí, claro. Pero bueno, él que venía de un lugar, digamos, donde había estudiado, le parecía casi una antigüedad. Pero resulta que, ¿saben? Esas, digamos, haber abandonado esas categorías hicieron que en mi país, en Argentina, donde la solidaridad, es decir, siempre fue una cosa, un valor innegable, si nadie podía hablar mal de la solidaridad porque no se podía, ¿no? Es decir, si alguien era insolidario, no era un ser humano prácticamente. Bueno, hoy tenemos un líder político que llegó a ser presidente que habla muy mal de la solidaridad y dice que es casi un delito. Y desgraciadamente no, si fuera eso solo, bueno, eh, estos líderes pasan y a veces, bueno, están un rato y se van. Pero el problema es cuando algún profesor de política en los colegios secundarios, chicos de 16 o 17 años dicen, ¿y por qué tengo que ser solidario? Que cada uno se arregle como pueda. ¿Por qué yo tengo que ser... Gracias a Dios creo que que es epidérmica esa opinión rápida. Yo creo que van a cambiar rápidamente, o a lo mejor ni siquiera lo piensan con el corazón, lo repiten. Pero ojo, ya el solo hecho de repetirlo es un grado de enfermedad apreciable. Entonces, no hablamos de poder popular durante muchos años, y deconstruimos la solidaridad, que es la respiración de la democracia, digamos, de la verdadera democracia, ¿no es cierto? Bueno, eh, para señalar de que esto es una tarea de todos y de que es una tarea posible para todos, en un momento dado me llama la atención porque Francisco dice, bueno, a ver, mientras tanto, mientras vamos reconstruyendo esto, mientras vamos generando comunidad, mientras vamos aplicando este método, dice, dejen que otros, refiriéndose a los políticos, dice, que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. O sea, no dice esto va a cambiar de... No, no, no. Dice, mientras nosotros hagamos esto, va a haber otras personas que supuestamente son los políticos profesionales que tal vez se dediquen a seguir jugando al poder. Este, bueno, dice, y también a la economía. Dice, mientras tanto nosotros, dice, alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. ¿Cómo andamos con el horario? Andamos bien todavía, ¿no? Carlos, ¿puedo seguir un poquito más? Bien, Sí, sí, adelante. bien. Entonces, para como, digamos, yo lo que traté de hacer después de leer este capítulo quinto y conectarlo con otras cosas que va diciendo Francisco en la encíclica, eh, fui tratando de rescatar como algunas cosas que me parece que son fundamentales para este ejercicio que él nos propone. En primer lugar, él dice que
para recomenzar y llevar adelante este proceso de sanación, digamos, de la comunidad, que es construir comunidad, si se sana construyendo. Una de las cosas fundamentales es soñar juntos. O sea, si no, es decir, soñar juntos es poder concebir juntos. Es decir, no van a ser nada nuevo si no lo concebimos, pero lo vamos a concebir en la medida en que soñemos juntos. ¿Mm? Y recupera el sentido épico de la vida. El sentido épico no es muy normal en estos tiempos, ¿no? No, no, no goza de buena prensa el sentido épico. Casi diría que el sentido épico parece, digamos, también fuera de moda. Pero, digo, haciendo gala del sentido épico, dice que es la necesidad de hacer de nuestra vida una hermosa aventura, dice así. Una hermosa aventura de nuestra vida. Fíjense. Entonces, bueno, soñar juntos es justamente despertar ese sentido épico, ¿no? Pensar en una aventura y concebir entre todos un modelo nuevo de democracia y de organización social para poder construir un nosotros que habite esta casa común. ¿Mm? Eh, Nos dice también para que estemos tranquilos y veamos que todos podemos de alguna forma colaborar a esta reconstrucción, a este recomenzar, que es una tarea artesanal. Es una tarea artesanal que se hace uno a uno, cuerpo a cuerpo. Y como toda tarea artesanal, tiene su tiempo. No es el tiempo de la industria y mucho menos de la inteligencia artificial. Las tareas artesanales llevan tiempo. Y uno disfruta después de la artesanía que construyó uno, que construyó otro, si no es muy hábil tal vez, cosa de la otra, pero sabe que le llevó mucho tiempo hacer eso, pero que finalmente la obra está terminada. O sea, todo tiene su tiempo. Concebir un hijo tiene su tiempo, ni tiene su tiempo engendrarlo. No podemos tener un hijo antes de los 9 meses, ¿verdad? Bien, entonces tiene su tiempo. Bien, y y después nos da algunos tips, diríamos hoy, en el lenguaje. Dice que hay que comenzar por los últimos. Es una idea. ¿Mm? Comenzar por los últimos, traer la periferia al centro, cuidar la fragilidad de los pueblos y las personas. Fíjense, para construir comunidad, soñar, saber que es una tarea artesanal, comenzar por los últimos, cuidar la fragilidad, traer la periferia al centro, que eso lo repite permanentemente en todo su pontificado, ¿no? Eh, y bueno, insiste, digamos, que esta tarea se hace con solidaridad y habla del amor político, habla de la ternura, del diálogo, de ser portadores de esperanza. Es decir, muchas veces con buena voluntad, mucha gente eh, quiere construir hacia adelante, pero solo atina a decir todo lo que está mal y todas las desgracias que nos ocurren. El conflicto es así y no está mal decirlo y no está mal saber que existe. Ahora, si no le ponemos un poquito de esperanza, desmoviliza, ¿eh? No convencemos a nadie.
desmovilizamos. Es decir, es decir, el enemigo es grandísimo, pero no lo agrandemos más, contando todo lo que sabe hacer y todo lo que destruye. ¿Mm? Bien. Dice que hay que tener en cuenta lo local, pero al mismo tiempo lo global. Y esto es interesante porque muchas veces, claro, uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Puedo construir en lo pequeño, pero resulta que en lo pequeño está la vida, si es que acertamos con el tema de la comunidad. Y si está la vida, está lo universal. Es decir, lo universal no está en el pensamiento, no está en la geopolítica. Bueno, es lindo saber de geopolítica, ¿no? No digo que no, a mí me encanta, porque es una forma más de conocer la realidad universal. Pero ojo que también en cada ejercicio que hacemos, que es un ejercicio político de construcción de comunidad, en lo local estamos también proyectando o estamos proyectándonos a lo universal. Y no tenemos que dejar de tener en cuenta esto global, porque si no, es decir, por ahí cometemos el error de convertirnos en localistas, que es una tentación también. Bueno, una pequeña comunidad que viva lo mejor posible, ¿no es cierto? Que nosotros nos arreglamos, una especie de egoísmo colectivo, ¿no? Bueno, construyamos lo que podamos, pero digamos, tratemos de salir también hagamos lo local, lo tengamos en cuenta, pero tengamos en cuenta lo global. Una recomendación que nos hace Francisco, dice, estemos convencidos de que es más importante la fecundidad que los éxitos. En general en la política se miden los éxitos, es cierto, hay que construir éxitos, es es casi una necesidad, en la medida de lo posible y con la ayuda de Dios. Pero, pero Francisco pone el acento y dice, más importante es la fecundidad que el éxito, porque el éxito puede ser pasajero. Es decir, ahí aplica el principio de que el tiempo es superior al espacio y que es más importante iniciar procesos que ocupar espacios, ¿no es cierto? En este sentido, dice esto de lo importante de la fecundidad. Eh, bueno, tener confianza en el pueblo, que lo habíamos dicho antes, eh, y tener presente siempre que la política es un hacer. Y en esto sería que el hecho es más importante que la idea, ¿no es cierto? Francisco ha sido muy duro con las ideologías y ha sido muy promotor de un realismo sólido, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la política es un hacer y construir una comunidad es un hacer, mucho más que un pensar, mucho más que una ideología, mucho más que todo eso, porque en ese hacer se van desarrollando, digamos, este, se van desarrollando cosas nuevas que hacen falta para, para que se dé esa revolución cultural. Porque, a ver, yo a veces me pregunto y le pregunto a algunos compañeros de militancia u otros, sean de mi mismo idea político o de otra, digo, bueno, no estamos, si estamos convencidos que este Estado se está terminando, es decir, ha cumplido un proceso histórico, como cumplieron otras instituciones su proceso histórico, y bueno, y el Estado que creó la burguesía después de la Revolución Francesa, por distintos motivos históricos, políticos, de estos que hemos estado hablando, ya no responde a las necesidades del conjunto. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar sin Estado? No, seguramente vamos a tener que construir otro. Producto de esta revolución cultural es la construcción de un nuevo Estado. Ahora, ¿y quién se va a ocupar
de pensar cómo es un nuevo Estado. Y a lo mejor los intelectuales, a lo mejor los que saben de ciencias políticas, no sé, los filósofos, a lo mejor. El Estado, en definitiva, es ocuparse de las cosas comunes. Construir comunidad necesariamente nos va a llevar a ocuparnos de las cosas comunes, a administrar las cosas comunes. Si aprendemos otras maneras de administrar las cosas comunes, seguramente estaremos imaginando un nuevo Estado, diferente del Estado actual, que en realidad ya casi no existe, como fue pensado al menos, ya casi no existe. Entonces, eh, bueno, eh, esto puede ser, digamos, de una trascendencia importante. En el hacer se va construyendo también la idea de un nuevo Estado. Y por último, nos aconseja una cosa que ha repetido en muchas oportunidades, y es que la política debe conducir la economía, que hay que estar absolutamente en contra de todo abuso de poder y, por supuesto, digamos, no pactar con ningún tipo de corrupción. ¿Mm? Eh, el, el instrumento es el diálogo, la persuasión y tener siempre como norte la verdad, recuperando la memoria, porque, bueno, en la memoria vamos a encontrar muchas cosas que dejamos de lado y eran sumamente importantes. Eh, Francisco nos pone ante una alternativa de generar una nueva política, pero no se la encarga a los políticos, nos las encarga a todos. Eh, y como era un tipo de mucha esperanza, y nosotros, bueno, cultivamos también la esperanza porque como virtud teologal sabemos que nuestro vínculo con Dios nos da esperanza, y esa esperanza también es histórica, no es solamente la esperanza en el más allá, sino es la esperanza en la construcción de este reino que Jesús nos ha dicho que está entre nosotros, pero que a veces no descubrimos y vamos por otro lado. Bueno, digo, me parece que este es el mensaje que hoy se me ocurría darlos desde este abordaje de la política de Fratelli Tutti. Les agradezco mucho haberme escuchado, espero haberles sido útil y bueno, he tratado de transmitir aquello que siento, pienso y me gusta compartir. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Híjole, me dejaste pensando bastante. Está interesantísimo todo esto. Eh, Quisiera habilitar los micrófonos. Denme un segundo para... ya tienen la posibilidad de abrir su micrófono. La idea es que si nos pueden apoyar a levantar su mano, aquellos o aquellas que tengan alguna duda, comentario, que podamos generar un poco de diálogo, lo que nos queda de tiempo. Y Disidencias también, Carlos, ¿eh? No, no hace falta estar de acuerdo. sí, claro, desde luego, para No, no. construir ahí el diálogo. Entonces, este, me permito darle la palabra a, a Pepe Ciancas, que levantó la mano, y quienes tengan también algún comentario o pregunta, háganoslo saber. Bueno, adelante, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Y saludos realmente, Carlos Ferre, me encantó esa manera de recuperar la cuestión de comunidad en la política, ¿no? Yo milito en un partido político de izquierda aquí en Perú y recuerdo en una asamblea haberles propuesto cambiar el nombre y no decirle partido político, sino comunidad política. Y expliqué el porqué de qué cosa es una comunidad política. Uf, bueno,
en viejas odres, vino nuevo, revienta cosas, ¿no? Y nos cuesta entender a las viejas militancias políticas, y lo digo vieja no en el sentido solamente de edad, sino de edad mental, ¿no? Porque hay jóvenes que también son viejos y entienden la política por haber leído a uno u otro autor realmente, ¿no? Ya sea Marx, ya sea Lenin, entonces se vuelven más papistas que el Papa, como decimos, ¿no? Y en esa defensa no dejan de percibir que perdemos en realidad cuando les explicaba que la comunidad era el todo, ¿no? Porque estamos intentando ser la voz también de este pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas que no militan, y que eso es hacer una comunidad, como la comunidad educativa, ¿no? Pero es verdad que nos cuesta entender, ¿no? Por eso yo creo que cuando Francisco tuvo, y lo has terminado diciendo bien, ¿no? Nos encargó más bien esa tarea a nosotras, a nosotras, es porque entendemos ese concepto de comunidad, ¿no? Donde podemos discrepar inclusive entre nosotros, entre nosotras mismas, Obvio. pero que nos mantenemos todavía en una unidad, ¿no? Y eso es algo que todavía en la política no hay, ¿no? A veces nos mantenemos alrededor solamente del líder, y destruido el líder o acabado el líder, andamos como perdidos en el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad has despertado muchas cosas, justamente que voy a retomar fuerzas con otras personas que sí estuvieron de acuerdo para seguir bregando en construir quizás no solo el cambio de nombre, ¿no? Sino el de construir dentro de un partido esta comunidad a la cual Francisco nos invita, ¿no? Que es una manera de percibir una política en forma distinta, más de servicio que de servirnos, ¿no? Entonces, de verdad, Carlos, muchas gracias. Carlos Ferré, lo digo para Carlos Ferrer. distinguirlo de Lozano. Muchas gracias. Mira. Bueno, pues gracias, Pepe. Le damos la palabra a Ana Caro Reynoso, que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, Carlos Ferre. Hola, hola. Estoy acá en Monterrey, México. Bien. Y bueno, también me gustó mucho escucharte, me dio mucha luz. Y yo tengo varias preguntas. Yo me desenvuelvo en el ámbito universitario. Soy profesora Bien. universitaria de educación, sexualidad, psicología. Y me surgía la pregunta de qué hacer desde donde estamos, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, como profesora, pues yo sé que puedo ayudar mucho a mis estudiantes a pensar, a reflexionar todo esto, ¿no? A tomar decisiones y demás, pero también cómo influir más allá sin dejarnos envolver. O sea, justo esto que decías me llamó la atención, ¿no? Al final estamos inmersos también nosotros en un ambiente o en unos rasgos, en unas ideologías, incluso sin darnos cuenta. Y, y cómo entonces regresar a pues yo te escuchaba y se me viene a la mente, no, pues es un humanismo, pero de verdad, ¿no? Como un humanismo de verdad. Claro. ¿Cómo llevar un verdadero humanismo, cómo comunicarlo, cómo hacer que se viva incluso en medio del privilegio, o sea, de posiciones de privilegio? Creo que ahí estaría mi pregunta, ¿no? Como a lo mejor puedo yo hacer pensar a uno, pero ¿cómo puedo, digamos, influir más en mi entorno y no porque yo lo haga, porque volvería a la cuestión de, ah, yo voy a cambiar el mundo y pues no soy yo tampoco, o sea, es esto que dice la sociedad, el vernos como uno, ¿no? El verdadero humanismo. Entonces, bueno, son preguntas que me surgen, no sé qué me pudieras decir al respecto, sobre todo te digo, como yo con mi labor docente. Eh, respondo cada pregunta, entonces. Carlos, sí. Sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. eh, a mí me parece que en todos los ámbitos de la vida, eh, si nuestra preocupación pasa por
esta idea de reconstruir el tejido social, que Francisco le llama acá construir comunidad, las oportunidades son permanentes. Eh, en la universidad, en un colegio, en una fábrica, en un barrio, es decir, las posibilidades de generar comunidad son permanentes. El tema es justamente, digamos, en una parroquia se puede, hasta en una parroquia se puede generar comunidad. Y le va a parecer un poco raro lo que digo, pero un día, este, saliendo de una misa, me dice el párroco, hablábamos, ¿no? Y digo, no, claro, digo, lo que hace falta, le digo, lo que nos hace falta es, en la iglesia, es generar más comunidad. Y me dice, ¿cómo? Generar más comunidades. Y la que tenemos acá era un cura bastante popular, tenía muchos seguidores, ¿no? Y las misas de él iba mucha gente. Y me dice, ¿cómo? Lo que tenemos acá. Dice, ¿cómo decís eso? Y le digo, pero vos no tenés acá una comunidad, tenés una feligresía a lo sumo. Yo salgo de acá y no me saluda nadie, no conozco el nombre de nadie, no sé quién está. Y es más, le digo, hay algunos que me saludan en otros lugares y acá cuando salgo no. Fíjate qué notable, le digo. No, digo, una comunidad se nota, digo, cuando hay una comunidad se nota. Se nota porque, bueno, sabemos quiénes somos, nos conocemos, nos preocupamos. Es decir, bueno. Eh, la, digamos, ya el mismo hecho de que en un ámbito universitario se genere una comunidad, donde muchas veces lo que hay es competición o lo que hay son grupitos, eh, bah, como pasa en cualquier sociedad, ¿no es cierto? Ya sería importante, generar comunidad, una comunidad dentro de la universidad. Pero si los universitarios que generalmente no aspiran a ser pueblo, sino aspiran a ser una élite, se dieran cuenta lo importante que sería para ellos, digamos, eh, que lograran adquirir sabidurías, adquirir conocimientos, adquirir cosas que le van a ser indispensables para su vida y para su profesión o universitaria, del conjunto del pueblo, de la sociedad en la que viven, bueno, ya sería otra cosa. Este, ya me parece que eso todavía sería interesante, ¿no? Yo no sé si es posible, yo no sé si respondo a tu pregunta, pero a mí me parece que esto es una preocupación, y como digo, es una tarea artesanal, que va produciendo efectos en el tiempo, porque es como cualquier tejido que hay que recuperar, digamos. Se va haciendo de a poco y le va ganando el tejido sano al tejido enfermo. Y bueno, si lo sabemos ver, eso puede ser una solución. En fin, no sé si es suficiente lo que te digo, pero por ahora se me ocurre esto. Sí, Hay muchísimas más gente. gracias. No, de nada. Sí, gracias, gracias, Ana Caro. Le cedo la palabra a Alejandra y posteriormente a María Antonieta. Muchas gracias. Adelante. Ahí me gustó muchísimo todo lo que se expuso acá. Yo había leído tanto Laudato Si como la Fratelli Tutti, y me gustó mucho eso que recalcó de ir en paralelo al poder en lo local, con miras a lo universal y trabajar con esperanza a pesar de que no se vislumbre mucho resultado porque siempre pareciera que el trabajo de hormiga y en pequeño va más lento. Pero a mí me parece que también hay, digamos, usted habló de enemigos, no sé si es la palabra adecuada, bueno, en esta
en en esta crisis que tenemos, que muchas veces el poder, tanto económico como político, abraza o se adhiere a valores y a ideas humanistas, justo porque garpan, hablando en términos argentinos, y se usa muchas veces para adquirir poder o para adquirir, sí, para adquirir más poder. Entonces me parece más peligroso eso, muchas veces ese disfraz que se hace, que es antisolidario, antipueblo, anti todo. Entonces Sí. me parece, digamos, como más difícil la tarea. No digo soy siempre optimista y demás, pero incluso veo que también está eso de que garpa el mostrarse adherido a los, sobre todo los valores de un líder como fue Francisco, como sería el Papa Oro, demás. Entonces Ujú. es como que me da más miedito todo, perdón. Sí, pero bueno, por los frutos los conoceréis, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Pero yo creo que, digamos, la mentira puede, a lo mejor la simulación, la mentira puede tener un éxito inmediato, pero después siempre se sabe, es decir, siempre se nota. Y me parece que eh, al revés, las experiencias de comunidad o recuperar las experiencias de comunidad, porque, a ver, cuando yo por ahí dije la palabra enemigo, porque realmente eh, casi lo diría en forma, bah, eh, la palabra diablo viene de diablo, que es el que divide, es el que divide, es el que fragmenta, es el que hace a las personas individualistas, al que hace todos contra todos. Y nosotros queremos hacer exactamente lo contrario. El gran enemigo justamente es el que divide. ¿Eh? Entonces, fíjense las cosas que hemos perdido, los, este, con enfrentamientos permanentes que llegaron hasta las familias. Por Dios, es decir, nos han ganado. Es decir, bueno, a ver, recuperémonos. ¿No? Bien. Muchas gracias. María Antonieta y después Cristi, por favor, gracias. Hola, ¿cómo están todos? Carlos, un gusto siempre escucharte. Ah, María Antonieta, qué bien, una amiga. Bueno, son años, ¿no es cierto? De Sí, recorrido señor. común. Mira, pero quería traerte esta pregunta o estas ganas de escuchar tu consejo, porque la Dale. verdad es que a veces caminando por estas redes, por donde transitamos tantos laicos, nos vemos, a veces, como se ve ahora, algunos damos la cara y otros nos escudamos tras las pantallas negras y entonces no sabemos quién es la otra persona. ¿Se puede hacer comunidad en este marco? Y lo que es más, ¿podemos hacer comunidad sin diálogo? No, Porque muchas oportunidades utilizamos para invitar, para convocar al diálogo, pero parece que hubiéramos dicho la palabra diablo y salen todos disparados. Entonces, pero, ¿cómo sí, hacemos para empezar? pero, a ver, sí, estoy de acuerdo contigo, Antonieta, pero pasa lo Ujú. siguiente. A ver, el diálogo requiere como mínimo la confianza.
Claro. A ver, no sé, a ver, yo celebro que hay gente que dice, ay, vamos a promover el diálogo, dicen, ¿no? Sobre todo dirigentes, ¿no? A ver, pero si ni siquiera tenemos confianza, es decir, por ejemplo, una parte de la población piensa que el otro miente siempre que le habla. Entonces, le diga lo que le diga o le muestre lo que le muestre, siempre. No. Y la otra es exactamente lo contrario. Bueno, a ver, Ah, eh, por Dios, primero, generar comunidad es un trabajo artesanal porque justamente significa que vamos a generar comunidad con todos, no con los que piensan como nosotros, no con los que dicen lo mismo que nosotros. Para eso no, a ver, de lo que se trata justamente es de un trabajo, digamos, donde, a ver, sentirse hermano sea casi, digamos, el comienzo, lo normal, digamos, de esas personas, porque por lo menos se tienen confianza. Saben que el otro no quiere jorobarlo, quiere, es decir, está ahí para algo. Tienen algo en común, que puede ser algo simple, pero bueno, bueno, tenemos entonces, esta fe. entonces el diálogo es a ver, ahí se va a notar que el diálogo existe, porque si alguien los está trampeando, está haciendo trampas, bueno, ese no va a ser de la comunidad. Pará, este está dividiendo, ¿cierto? Vamos a esperar, vamos a reconstruir. Sí, Eh, Digo, me parece esencial, digamos, porque si no nos movemos en el plano de lo ideológico. ¿M? claro. Decimos diálogo y porque decimos diálogo creemos que el diálogo existe. No, hay que construirlo el diálogo. Y para el piso mínimo es, a ver, tratemos de generar confianza. Y a lo mejor vamos a tener que estar un rato para tratar de generar confianza. Y después recién vamos a empezar a dialogar. Es decir, nos vamos a tener que demostrar mutuamente de que somos personas solidarias en serio, no que nos queremos aprovechar del otro. Bueno, Sí. esa es la tarea. Bien. Gracias, gracias, Carlos. No, de Siempre, nada. Un gusto de verte. igualmente. Muchas gracias a ambos. Cristi, adelante y luego Alejandro. Gracias, soy sacerdote de la Iglesia Anglicana de México. Gracias por la persona que me hizo el favor de pasarme esta invitación. Me siento muy contenta de haberlo escuchado, Carlos. Es la primera vez que tengo el gusto. Y qué bello es poder escuchar y estar en sintonía, y lo que me queda resonando es, ¿y cómo llevar esto a lo ecuménico? ¿Cómo hermanarnos? ¿Verdad? Nosotros en la diócesis anglicana de Cuernavaca tenemos una obra que es un comedor para personas en situación de calle. Hace unos meses vino un grupo de jóvenes de la Iglesia Católica Romana y estaban muy animados, ¿verdad? Porque este comedor pues da la oportunidad de que de diferentes pues creencias, espiritualidades, iglesias podamos servir, ¿verdad? Y de repente dejaron de ir y luego vienen a buscarme y me dicen, es que el padre nos prohibió ir porque allá nos van a cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Y ellos estaban muy ofuscados porque me decían, vamos a casi hacer una huelga, porque no nos pueden prohibir venir, ¿no? Pues los invité un poco a hacer un proceso de escucha en su iglesia, ¿no? Para que vieran las maneras de seguir aquí sirviendo, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? En este proceso. Han pasado meses y lo que les dije, mire, si quieren seguir vinculados, pueden preparar algo de comida en su casa, traerla, mientras vamos construyendo esto, ¿no? Pero qué hermoso escucharlo, Carlos, y saber que desde lo local, desde lo que nos une, desde la solidaridad, podemos ser hermanos y cómo llevarlo justo, como decía al principio, a nivel ecuménico, donde el Dios que nos habita
ese Dios que nos ha creado, pues nos hermana también, ¿no? Muchas gracias. Mira, yo te agradezco a vos la participación, porque justamente el otro día estábamos conversando con un grupo de la Red Laical Latinoamericana, del cual somos parte, bueno, María Antonieta, Carlos también, y a lo mejor hay algunos más, que es una red que tenemos en toda América Latina, y bueno, y los invito a todos a participar, porque es una red totalmente abierta, ¿no es cierto?, de laicos cristianos. Así que, bueno, y justamente el tema era ese, bueno, ¿cómo a ver, no repitamos que hay que hacer diálogo? ¿Cómo se hace el diálogo? A ver, tratemos de buscar las herramientas y la metodología para construir el diálogo. Y una de las cosas que se nos ocurrió fue justamente poner como ejemplo cómo el diálogo ecuménico, cómo el diálogo interreligioso había sido una forma de construir diálogo. ¿Y cómo fue esa forma? Haciendo juntos una tarea solidaria. Eso, el hacer juntos una tarea solidaria, por ejemplo, empieza a despejar las desconfianzas, empieza a decir, al fin y al cabo somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos y queremos hacer esto juntos. Entonces es mucho más fácil el diálogo. Yo lamento el episodio que vos contás, este, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y también me parece bien, digamos, el camino que vos le propusiste. Yo creo que con el tiempo esos chicos se van a dar cuenta que son seres libres y que nadie les puede negar hacer lo que estaban haciendo, sea el padre o sea quien sea, el obispo o quien sea. Nada, nada. Es decir, que un día se va a dar cuenta que la verdad, justamente que ser hijos de Dios es la verdadera libertad. Y que la libertad de los hijos de Dios ¿viste? No se puede comparar con nada. Entonces, bueno, ya van a salir de ese escollo que se les presentó. Gracias. Muchas gracias Nada. y un gusto, Cristi, conocer a una sacerdotisa aquí en México. Ah, muchas gracias, Eh, Carlos, con mucho gusto. seguimos con Alejandro y luego Rafa, por favor. Busquemos también un poquito más de brevedad. Nos quedan 20 minutos de la reunión. Buenas noches, soy Alejandro de Monterrey, México. Mi pregunta es, ¿cómo hacer posible esta nueva política que nos plantea el Papa Francisco, pero en el ámbito de las migraciones, ya que también ha sido algo que creo que ahora en este nuevo pontificado se ha enfriado un poco, pero, pero me gustaría conocer cómo hacer esa nueva política en un ámbito internacional sobre política migratoria. Gracias. Eh, no sé si te entiendo del todo la pregunta, pero a ver, me parece lo siguiente. Eh, Hablando ya más en general, yo decía antes que eh, eh, la xenofobia no puede tener nada que ver con un pueblo. Eh, un, un conjunto de habitantes de un territorio que rechaza al que viene de otro lado está todavía en la categoría de masa, ¿no? Porque digamos, hay un paso de la masa al pueblo, digamos, que hay que transitar. O sea, no ha comprendido esa apertura. Yo creo que acá, digamos, lo que puedo aportar es una experiencia eh, que hemos vivido acá en la Argentina acá somos una tierra de inmigrantes, es decir, en un momento dado la, digamos, la población argentina se componía un 50% de nativos y un 50% de inmigrantes. Así que
tuvimos que hacer la experiencia de los migrantes en todo el siglo XIX, parte del siglo XIX y siglo XX. Y una cosa que ayudó mucho fue la mezcla. Nunca hubo guetos, nunca hubo comunidades cerradas. Eh, y eso ayudó, ayudó a hacer una simbiosis entre el nativo y el inmigrante. Cuando se forman guetos, cuando se forman comunidades cerradas, que muchas veces, bueno, se hacen naturalmente porque, bueno, sienten que o no son bien recibidos o que pueden tener diferencias. Bueno, este, mm, lo que habría que hacer es tratar de que nos mezclemos todos, ¿no es cierto? Yo creo que eso ha sido, para nosotros ha sido una experiencia muy, muy buena y realmente lo diferente nos abre un montón de posibilidades y de caminos y de conocimiento y la imbricación cultural es una cosa increíblemente sana y favorable. Acá ha habido, por ejemplo, qué sé yo, bueno, por supuesto, inmigración italiana y española, pero ha habido alemana, rusa, de los países del este europeo, japoneses, últimamente coreanos, chinos, este, mientras no se producen, digamos, las comunidades cerradas, eh, todos se han ido mezclando, todos se han ido, ¿cómo se llama? En fin, se va haciendo una nueva comunidad, se va haciendo una comunidad distinta. En otras sociedades, yo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, no conozco en forma personal, pero es uno por las novelas, por las películas, por ejemplo, ve la sociedad norteamericana y ahí siempre fue al revés, ¿no? Siempre fueron las comunidades cerradas, irlandeses, italianos. Bueno, y entonces siempre ha costado más. Bueno, primero tuvieron el problema racial también, ¿no? Entonces siempre la integración fue mucho más difícil. Eh, Eso es lo que se me ocurre contestar. Muchas gracias. No, de nada. Sí, gracias Alejandro. Seguimos con Rafa y luego con Carmen ya para ir cerrando este bloque. Adelante. Gracias, Carlos, y gracias, Carlos, también por la oportunidad esta. Yo creo que es bien importante estos espacios. Te escucho, bueno, mi nombre es Rafa, ¿verdad? Te escucho desde Canadá, ¿verdad? Estamos desde el otro lado, ¿verdad? Pero con el ombligo teológico y pastoral en Guatemala, ¿verdad? Todavía. Y bueno, pues solamente contarles una experiencia que estamos viendo acá. Parece muchas veces lo que se habla de este país, que este es un país muy bonito y perfecto, ¿verdad? Pero resulta ser que no. En la provincia en donde estoy, ahorita mismo se está viviendo una gran crisis educativa. De hecho, los maestros están en huelga ahorita. No hay clases para los niños de primaria, secundaria, ¿verdad? Y adivinen quiénes son los que están generando esa crisis. Adivinen, es un partido político que comienza con C y sigue con las palabras, con las letras conservador. Son los conservadores los que tienen la crisis educativa aquí. De hecho, en este país, esta provincia es la que menos invierte en educación. Ustedes saben que aquí la educación es pública, gratuita, ¿verdad? Total. Pero ellos tienen una crisis increíble en esta provincia, ¿verdad? Entonces, como cosas pasan por todos lados, ¿no? Cosas suceden por todos lados a nivel político. Y yo creo que aquí estamos los creyentes tratando de darle otra visión al mundo, a pesar de tanta
incluso antidiálogo, le llamaría yo, ¿verdad? Antidiálogo y tanta actitud apologética, ¿verdad? Que a mi parecer es una absurdez, ¿verdad? Defender la fe como que si fuéramos, como que estuviéramos en los años 500, ¿verdad? En el siglo quinto, sexto, séptimo de nuestra era, ¿verdad? De seguir defendiendo lo que somos porque a saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, crisis políticas pasan en todos lados y bueno, nos toca ir siendo conscientes, ¿verdad? De estas cosas que pasan en nuestro mundo. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho porque yo creo que Francisco nos sigue iluminando. Espero yo y confío y ojalá que este Papa también nos siga iluminando como Francisco lo hizo. Espero, porque ojalá que, sí, no, sí, es que la espera se acabe, porque ahorita tengo muy pocas reservas, creo yo, ¿verdad? Pero bueno, gracias, gracias, Carlos. Seguramente va a ser así, seguramente va a ser así. El otro día justamente tuvimos la oportunidad de conversar con un compañero peruano que vivió junto con León en Chiclayo. Es un teólogo, y nos contaba algunas cuestiones así muy domésticas, muy de pueblo, muy de comunidad, ¿no es cierto? Y creo que nos van a despejar muchas intranquilidades o esas cosas que a veces, bueno, nos pasan. Pero no, va a andar bien. Eh, Quiero recalcar una cosa de la que dijiste. Vos vivís en Canadá, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produce este problema educativo. Bueno, eh, yo últimamente cuando vieron que hablé de la necesidad de generar un nuevo Estado, a lo mejor a algunos les pareció un despropósito. ¿De qué está hablando este tipo? Que vamos a hacer un nuevo Estado. Bueno, miren, yo tengo la sensación, cada vez más, que hay ciertas cosas que el Estado brindaba que van a desaparecer. Y que justificaban la existencia misma del Estado. Eh, Personalmente, hace ya décadas que noto cómo se han hecho esfuerzos denodados por terminar con la educación de muchas maneras. Y no solamente en los países periféricos, sino en los países centrales. Y la explicación que le encuentro es la misma que hablábamos antes. ¿Cómo se concentra el poder cuando, bueno, resulta que no tuvimos más remedio que hacer el voto universal? Porque el voto universal es bastante reciente, vamos a ser sinceros. El voto universal no era tan universal, era bastante acotado la universalidad del voto. Bueno, pero cuando no tuvieron más remedio los sectores dominantes de la oligarquía, decían, bueno, tenemos que dejar que todos voten y bueno, entonces bajemos el nivel de educación de la población. Si no, cualquiera va a querer ser presidente, cualquiera va a... Bueno, y yo creo que se vienen haciendo esfuerzos muy grandes para que eso ocurra. Y finalmente, tengo la sensación de que ya estamos en el tramo final. Y una de las cosas por las cuales hay que regenerar la comunidad es que, porque eh, es una idea personal, ¿eh? Esto no lo dijo Francisco, pero no se vea en el tema del pacto educativo de los que le interese, porque ahí hay bastantes cosas relativas a la educación. Porque él dice una nueva educación también. Bueno, a mí me parece que la comunidad se va a tener que hacer cargo de la educación. Pero no ya como se hace acá, supongo que en muchas partes se hará lo mismo, que la comunidad lo que generaba era una ayuda a la educación que brindaba el sistema educativo formal. El sistema educativo formal ya no sirve, ya no- cada vez sirve menos, pero no el público, el privado tampoco.
El privado tampoco está sirviendo. Entonces, ¿y quién se va a ocupar de la educación? Yo el otro día en un lapsus dije, y bueno, un día, la iglesia un día se va a tener que volver a ocupar de la educación. Y en el momento que lo dije, ¿qué estoy diciendo? Si la iglesia tiene montones de colegios y universidades. Bueno, pero después que lo pensé dije, bueno, sí, la iglesia, nosotros la iglesia, nosotros los laicos, nosotros los habitantes de este suelo, de este mundo, nos vamos a tener que volver a ocupar de la educación. Porque la educación, para mí, tiende a desaparecer de como servicio público, bueno, como el sistema que conocimos hasta ahora. Pero otra cosa que está desapareciendo, algunos lo tenían más, otros menos, ¿no es cierto? Es todo lo que tiene que ver con la salud. Este, la salud pública, la salud social, las obras sociales, las prepagas, los seguros de salud. Eh, a ver, este, y alguna vez la sociedad, es decir, la comunidad se tuvo que hacer cargo de la salud, ¿no? Es decir, qué sé yo, la hermana Cabrini en Estados Unidos fue la que se ocupó, es santa porque se ocupó justamente de la salud de los pobres. Bueno, muy bien. Bueno, y bueno, llegó a ser un policlínico, un hospital modelo. Bueno, creo que volvemos a esas etapas. Y no es que se nos tengamos que hacer cargo solo de la enfermedad, porque en realidad el Estado se hacía cargo de la enfermedad, no de la salud. Bueno, vamos a tener que hacer cargo de la enfermedad y también de la salud. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Pero vamos a tener que hacer cargo de la salud. Si nos hacemos cargo de educación y nos hacemos cargo de la salud, ¿no estamos construyendo un nuevo Estado? Bueno, lo dejo ahí. Voy a otra persona que quiere hablar y estoy sacando el... Sí, gracias, Carlos. Adelante, Carmen. Saludos, buenas noches acá. Mi nombre es Carmen y soy pastora de la Iglesia Metodista en Puerto Rico y siempre trato de conectarme con eh, programas así como los que ustedes están trabajando desde Latinoamérica, porque nosotros, a pesar de que estamos afectados de una manera directa por el gobierno norteamericano, pero todo lo del asunto de inmigración nos ha trastocado de una manera extraordinaria, porque tenemos iglesias que están sitiadas por agentes federales para perseguir a los dominicanos y a otras nacionalidades. Y ha sido bien doloroso para nuestro país, muy doloroso, y más para las iglesias, para el sector eclesial que siempre se ha caracterizado por dar refugio a personas pues que han sido perseguidas y que son necesitadas. Y quería también preguntar si podían compartir la grabación porque usted, Carlos, mencionó unos conceptos muy importantes que yo no los pude anotar porque vengo manejando, pero me encantaría volverlo a escuchar porque son bien pertinentes para nuestra realidad como país. Así que aquí a la orden. Sí, gracias, Carmen. Sí, efectivamente se va a quedar grabado esto y vamos a compartirlo, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y se los vamos a compartir por correo para quienes se inscribieron. Y si gustan, me pueden pasar, voy a poner aquí mi teléfono y pásenme su contacto para poderles enviarles la liga. Pero desde luego que en nuestro canal de YouTube lo vamos a tener. Entonces, no se preocupen por eso. ¿No la podrás enviar por mail? Sí, también es lo que tenemos pensado hacer. Efectivamente, lo vamos a mandar por correo también. Bueno, nos quedan unos breves minutos más.
Nada más para ir cerrando, yo les agradezco mucho el aporte, todo esto, la verdad es que da muchos frutos, conocer gente de diferentes partes, diferentes contextos que, que precisamente nos ayudan a como a hermanarnos más en esta búsqueda de la mejor política, ¿no? Que podemos visualizar en Fratelli Tutti, que nos compartió Carlos. Todo esto nos aporta mucho, Carlos. Muchísimas gracias por tu pensar, por tu interpretación, por tu enfoque de la encíclica de Francisco. Y creo que nos dejó bastante tarea, nos dejó mucha tarea, no, a lo mejor no tan abrumadora, pero nos dejó una tarea que con la esperanza, ¿verdad? Como bien dijiste, dejar siempre la esperanza que nos motiva y moviliza. Entonces, de nuevo te agradezco mucho por tu tiempo. Y antes de retirarnos, quiero compartir aquí en breve mi pantalla para, dame un segundo. Eh, a ver, listo, aquí está. Quisiera permitirme leer esto. Es un presente reconocimiento eh, del grupo Teología Latinoamericana, Volviendo al Evangelio. Otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Eduardo Ferré por haber compartido con excelencia su ponencia Fratelli Tutti, ¿cuál es la mejor política para hermanarnos todas y todos? A 5 de octubre del 2025. Entonces, este reconocimiento te lo extendemos con mucho gusto, Carlos. Muchas Y, gracias. y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y para quienes no conocen el grupo, está en Facebook, lo pueden buscar así, como Teología Latinoamericana. em, y también tenemos Instagram y canal de YouTube. Y de nuevo, vamos a compartirles por correo la grabación. Y no sé si quieras como pues dar unas últimas palabras, Carlos, para finalizar o... No, bueno, que realmente me he sentido muy gratificado, muy cómodo por esta conversación que hemos tenido. Bueno, estoy a disposición y les vuelvo a insistir que en la Red Laical Latinoamericana, que es una cosa que hemos creado hace aproximadamente 4 años, este, tratamos de desarrollar todos estos temas y otros. Inclusive se ha creado un grupo que se va a dedicar al tema de la doctrina social de la Iglesia Ujú. y está previsto ahora hacer una reunión mensual para desarrollar la encíclica Laudato Si. Van a ser 5 sesiones, eh, una por mes, ¿no es cierto?, para hacer un desarrollo completo de esa encíclica. Así que bueno, cualquier cosa le preguntan a Carlos, o están vinculados con Carlos, que él es parte también de ese grupo justamente que estamos creando. ¿Mm? Así que bueno, gracias a todos bueno, y con toda la esperanza que Dios nos da, aboquémonos a esta tarea que es tan linda, tan importante. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.